La dama de la carretera. La carretera se extendía ante mí como una cinta oscura y solitaria, serpenteando entre montañas y campos desolados. Esa noche, mientras conducía mi camión de carga rumbo a Querétaro, el silencio reinaba absoluto, solo roto por el murmullo distante del motor y el susurro del viento que se colaba por las rendijas del vehículo. Nunca imaginé que aquella madrugada me depararía un encuentro que desafiaría mi comprensión de la realidad. Todo comenzó cuando, a altas horas de la noche, mis faros iluminaron una silueta solitaria en la orilla. En un primer momento, pensé que se trataba de un peatón perdido, o incluso de algún trabajador rural que se dirigía a su destino. La figura estaba vestida de blanco, con un vestido largo y vaporoso que se movía levemente con la brisa. La peculiar vestimenta contrastaba de forma inquietante con la penumbra del paisaje. Sin pensarlo dos veces, decidí detener el camión. Mi instinto me decía que ayudar a quien lo necesitara era lo correcto. Me acerqué con cautela y, al abrir la puerta, una fría ráfaga de aire me golpeó el rostro. La mujer, de rasgos delicados y mirada inexpresiva, permaneció inmóvil. Con un gesto silencioso, indicó que subiera al vehículo. Una extraña mezcla de compasión y desconcierto me invadió, pero asumí que su silencio era simplemente fruto del cansancio o de la timidez. No hice preguntas. La invitación tácita era suficiente, debía llevarla a algún lugar, a algún pueblo, según lo que parecía pedir con la mano temblorosa. Así que, con ella sentada en el asiento trasero, retomé mi ruta por la oscura carretera. Mientras avanzábamos, el silencio en el camión se hacía cada vez más denso y perturbador. La mujer, con su vestido blanco inmaculado, miraba fijamente hacia el frente sin atisbar el camino. Su rostro, pálido como la luna, mostraba una serenidad inquietante, casi etérea, como si perteneciera a otro tiempo, a otro mundo. Durante horas, el trayecto transcurrió en un silencio absoluto. La única compañía era el sonido rítmico de las llantas sobre el asfalto y mis pensamientos que se debatían entre la lógica y la superstición. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y por qué, en una noche tan desolada, se presentaba ante mí? A medida que me acercaba a mi destino, la inquietud empezó a invadirme. Me di cuenta de que no había ninguna conversación, ni siquiera un leve intento de comunicación por su parte. Cada kilómetro recorría la distancia hacia lo desconocido, y el ambiente se volvía más opresivo con cada segundo. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo que se alzaba como un faro de luz en la inmensidad de la oscuridad. A la entrada, los edificios mostraban signos de abandono, y una sensación de melancolía impregnaba el aire. Mi instinto me decía que algo no encajaba, pero el deber y la cortesía me impulsaban a llevarla hasta allí. Al detener el camión frente a una modesta casa, me giré para anunciarle que habíamos llegado. Fue entonces cuando noté que su asiento estaba vacío. El corazón se me encogió. Incrédulo, bajé del vehículo y, con la voz temblorosa, llamé: «Señora, bajé, ya llegamos». La respuesta, o mejor dicho, la falta de ella, se hizo ensordecedora. Busqué en el asiento, en la puerta y en cada rincón del camión, pero no había rastro de la misteriosa pasajera. Con el alma en un puño, me dirigí hacia la casa más cercana en busca de respuestas. La anciana que me atendió en la puerta parecía conocer de antemano lo que había sucedido. Con voz pausada y mirada dolida, me contó una historia que helaba la sangre. Me explicó que aquella mujer vestida de blanco había sido vista por última vez hacía ya muchos años. Según la leyenda, se trataba de la esposa de un hombre que murió en un trágico accidente en esa misma carretera. La dama de la carretera, como la llamaban, había perdido la vida en un fatídico giro del destino, y desde entonces su espíritu vagaba en busca de redención o, quizás, de compañía en su eterno luto. Mientras la anciana relataba la historia, cada palabra calaba hondo en mi interior. Mi mente se debatía entre el escepticismo y el terror visceral. ¿Era posible que lo que había experimentado hubiera sido más que una simple alucinación provocada por el cansancio? Recordé el frío que había sentido al abrir la puerta del camión, la mirada vacía y melancólica de la mujer y la inexplicable ausencia de cualquier sonido o conversación durante todo el trayecto. Algo en aquella experiencia se me antojaba irrepetible,
como si hubiese sido testigo de una verdad oculta tras el velo de la realidad. Decidí quedarme en el pueblo durante unos días, impulsado tanto por el miedo como por la necesidad de comprender lo inexplicable. Cada noche, al caer el silencio, me encontraba vagando por las calles empedradas, preguntando a los lugareños sobre la dama de la carretera. Algunos se negaban a hablar del tema, como si al hacerlo invocaran su presencia, mientras que otros compartían relatos llenos de detalles escalofriantes, apariciones repentinas, sombras que se desvanecían en la niebla, y un dolor que se palpaba en el aire, como si el espíritu de la mujer buscara la paz que le había sido arrebatada. Durante mis investigaciones, descubrí viejos periódicos y fotografías en la biblioteca del pueblo. Un recorte, amarillento por el paso del tiempo, narraba la tragedia de una mujer que había fallecido en un accidente automovilístico en la carretera, el mismo lugar por donde yo había pasado. El artículo relataba que el vehículo en el que viajaba la mujer se salió de la carretera en una curva mortal, dejando a su ocupante sin vida. La descripción coincidía de manera asombrosa con la figura que había visto aquella noche. La realidad de los hechos se entrelazaba con lo sobrenatural, y cada nuevo dato que hallaba añadía un peso insoportable a mi conciencia. Aquella noche, mientras me sentaba en el pequeño hostal del pueblo, no pude evitar que la incertidumbre se apoderara de mí. El ambiente era lúgubre y el murmullo del viento parecía susurrar secretos olvidados. Cerré los ojos, intentando encontrar consuelo en el sueño, pero el insomnio me tenía prisionero. Cada sombra danzante en la habitación, cada crujido de la madera, me recordaban que algo inexplicable rondaba cerca. Fue entonces cuando escuché un leve golpe en la puerta. Con el corazón acelerado, me levanté y, con cautela, abrí. No había nadie, solo la fría brisa nocturna y la oscuridad impenetrable del corredor. Pero, en ese instante, tuve la sensación de que alguien o algo me observaba desde el otro lado. Los días se convirtieron en una sucesión de insomnios y revelaciones. A medida que mi estancia en el pueblo se prolongaba, empecé a notar que no estaba solo. Sombras furtivas se deslizaban por los pasillos del hostal y en varias ocasiones sentí una presencia inexplicable junto a mi cama, como si alguien intentara comunicarse sin palabras. Una noche, mientras repasaba una y otra vez el relato de la anciana, mi mente se llenó de una urgencia incontrolable por ver a la dama de la carretera una vez más. No podía sacudirme la sensación de que su aparición no había sido un mero accidente del destino, sino parte de un destino mayor, un mensaje enterrado en la penumbra del olvido. Una madrugada, cuando la niebla era tan densa que parecía abrazar la tierra, tomé mi viejo cuaderno y salí a la carretera en busca de respuestas. Con cada paso, el silencio era abrumador, roto solo por el eco de mis propios latidos. La carretera, desierta y solitaria, se transformaba en un escenario de pesadilla, donde cada curva y cada recodo parecían esconder secretos inconfesables. Mientras caminaba, sentí de repente una presión en mi pecho, una sensación de que algo intangible y frío se posaba sobre mí. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común, salvo la densa bruma que lo cubría todo. Decidí continuar mi camino, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación por entender lo inexplicable. Fue entonces cuando, a la orilla de la carretera, distinguí de nuevo la figura vestida de blanco. La mujer apareció ante mí, tan etérea como la niebla misma. Esta vez, sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, supe que lo que estaba presenciando iba más allá de lo humano. Su mirada era profunda y triste, cargada de una melancolía ancestral, como si en ella se resumiera el sufrimiento de siglos. La dama de la carretera me extendió la mano, y en un impulso incontrolable, me acerqué, deseoso de entender el dolor que la mantenía encadenada a aquel lugar. Al tocarla, un frío glacial recorrió mi espina dorsal, y una serie de imágenes se abrieron ante mi mente. Vi el accidente, el grito desesperado del hombre al perder a su amada, y la soledad eterna de una mujer que quedó atrapada entre la vida y la muerte. Comprendí, en un instante abrumador, que la dama de la carretera no buscaba ayuda, sino que deseaba que alguien conociera su historia, que liberara su espíritu de la condena que la ataba a ese lugar. Mi corazón se llenó de compasión y miedo a la vez. ¿Cómo podría yo, un simple hombre, ayudar a una alma tan atormentada? La respuesta llegó en forma de una revelación inquietante.
La anciana del pueblo me había contado que la única forma de liberar a la dama era recordando su vida, sus amores y sus sueños perdidos, de manera que su esencia pudiera encontrar la paz. Con esta idea resonando en mi mente, decidí dedicar mis días a reconstruir su historia, a indagar en los archivos y en las memorias olvidadas de aquellos que la conocieron en vida. Visité a familiares lejanos, busqué en antiguos registros y hablé con quienes aún conservaban un recuerdo vago de aquella tragedia. Poco a poco, la imagen de la mujer se fue perfilando, no solo como un espectro, sino como una persona que en su tiempo había vivido intensamente, amando y siendo amada, pero que se vio atrapada en un destino cruel. Cada relato que encontraba era un puzzle en el que se entrelazaban detalles de un amor imposible y de un dolor que trascendía la muerte. Una mujer de espíritu libre, que había soñado con un futuro lleno de promesas, y un hombre que había sido su pilar, se vieron separados por la violencia del destino. El accidente había sido solo el preludio de una condena mayor, la maldición de vagar por la carretera, de ser recordada únicamente como un espectro de lo que pudo haber sido. En mi investigación, descubrí que la dama había sido conocida por su risa contagiosa, su ternura en momentos difíciles y la pasión con la que vivía cada instante. Sin embargo, la tragedia había eclipsado su existencia, transformándola en una sombra errante, un recordatorio de lo efímero de la vida. Mientras reunía todas las piezas de aquel doloroso rompecabezas, algo en mi interior comenzaba a cambiar. Cada noche, al volver a ese lugar desolado en la carretera, sentía una conexión cada vez más profunda con la mujer que, sin palabras, había confiado en mí su historia. La oscuridad se volvía menos amenazante, casi como si el acto de recordar y dar voz a su pasado estuviera devolviendo algo de luz a la penumbra. Sin embargo, la misión no estaba exenta de riesgos. En más de una ocasión, presencié fenómenos inexplicables, luces que parpadeaban sin razón, susurros que parecían provenir del viento y la sensación persistente de ser observado por ojos invisibles. Una noche, mientras escribía mis notas en un viejo café del pueblo, un hombre de rostro serio se me acercó. Con voz baja y pausada, me dijo que debía tener cuidado con lo que buscaba. Hay secretos que es mejor dejar en el olvido, advirtió, antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Esas palabras me atormentaron, pero también reafirmaron mi determinación. La historia de la dama de la carretera no podía quedar sepultada en el olvido, necesitaba ser liberada, para que su espíritu encontrase la paz que se le había negado. Conforme pasaron los días, la presión se acumulaba. Comencé a experimentar sueños intensos y lúgubres en los que la mujer me guiaba a través de paisajes de recuerdos y emociones reprimidas. En uno de esos sueños, la vi en su forma más humana, radiante y llena de vida. Me mostró imágenes de una boda, de risas compartidas y de un amor profundo y sincero. Pero también presencié el accidente, el estruendo del metal chocando contra la vida y el grito desgarrador del hombre que la amaba. Esa visión fue tan vívida que desperté con lágrimas en los ojos, con la certeza de que debía seguir adelante a pesar del miedo. Una madrugada, impulsado por un presentimiento que rozaba lo sobrenatural, regresé a la carretera donde todo había comenzado. El cielo estaba cubierto de nubes y la niebla se cernía como un manto silencioso sobre el asfalto. Conduje lentamente, deteniéndome en cada recodo, en cada sombra sospechosa. Fue en uno de esos momentos de tensión, cuando la adrenalina me inundaba, que sentí nuevamente la presencia de la dama. Esta vez, no estaba en el asiento trasero ni a la orilla del camino. La vi reflejada en el espejo retrovisor, junto a la cabina, mirándome con una tristeza infinita. No había rastro de su vestido, pero su aura se sentía inconfundible, una energía melancólica que desafiaba las leyes de la naturaleza. El temblor en mis manos se hacía cada vez más evidente, pero sabía que debía mantener la calma. Con el corazón en un puño, detuve el camión en la orilla y salí, sintiendo el frío de la noche recorriendo cada fibra de mi ser. Me acerqué a la figura que se materializaba en la penumbra, y cuando estuve a pocos metros, ella habló. Su voz era un susurro que parecía provenir del más allá, cargada de dolor y nostalgia. «Ayúdame», dijo, y en esa palabra encontré el eco de siglos de soledad. La petición era simple, pero el significado era abrumador.
Entendí que debía continuar con mi misión, que la única forma de liberar su espíritu era reviviendo cada instante de su existencia. Regresé al pueblo con la determinación de no dejar que su historia se perdiera en el olvido. Pasé horas y días recopilando testimonios, revisando archivos y conversando con aquellos que aún recordaban vagamente el pasado. Cada relato que reunía se convertía en una pieza vital del rompecabezas, y a medida que juntaba más fragmentos de su vida, la figura de la dama se volvía más tangible. Descubrí cartas escondidas, fotografías en sepia y diarios que relataban la dulzura de su ser y el dolor que la asolaba. Esa mezcla de nostalgia y tristeza era abrumadora, pero también me llenaba de una responsabilidad ineludible. Debía contar su verdad, sin adornos ni omisiones, para que el mundo supiera que incluso en la muerte, el amor y el sufrimiento podían coexistir. El final de mi investigación llegó de forma inesperada. Una noche, mientras revisaba unos documentos antiguos en la biblioteca del pueblo, encontré un diario oculto detrás de una estantería polvorienta. El cuaderno, con la tapa desgastada y las páginas amarillentas, perteneció a un hombre que había sido el esposo de la dama de la carretera. En sus líneas se narraba con dolor y ternura el destino trágico de su amada, pero también se hablaba de un secreto que jamás se había revelado, la creencia en una maldición, un pacto inadvertido con fuerzas que habitaban más allá de lo tangible, que condenaron a la mujer a vagar eternamente en la carretera. El diario detallaba ritos y oraciones, intentos desesperados por romper esa atadura, pero todo había sido en vano. La última entrada, escrita en un trazo tembloroso, decía: «Solo el reconocimiento pleno de mi amor y el recuerdo sincero de su vida podrán liberarla. De no cumplirse, su espíritu quedará prisionero para siempre». Con el diario en mis manos, sentí que la verdad había quedado al descubierto. La historia de la dama de la carretera no era solo una leyenda para asustar a los viajeros, era un testimonio doloroso de un amor perdido y de una injusticia que trascendía la lógica humana. Decidí entonces escribir todo lo que había descubierto, plasmar en papel cada detalle, cada testimonio, para que la memoria de aquella mujer no se esfumara en la bruma del tiempo. Con cada palabra escrita, sentía como una energía etérea se elevaba a mi alrededor, como si la misma esencia de la dama se alimentara de mi compromiso. Llegó el día en que terminé el manuscrito. Lo presenté en la iglesia del pueblo, en un pequeño acto que reunió a algunos de los pocos vecinos que aún recordaban la tragedia. Mientras leía en voz alta los relatos y documentos, la atmósfera se volvió casi sagrada, como si las paredes del lugar guardaran los secretos de un amor prohibido y eterno. Al finalizar la lectura, el silencio se apoderó del recinto. En ese instante, todos sentimos la presencia de la dama de la carretera, no como un espectro terrorífico, sino como el alma de una mujer que había encontrado, al fin, el reconocimiento que merecía. Esa misma noche, de regreso en mi camión, mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente el parabrisas, me senté y recordé cada momento vivido. Había sido testigo de algo que desafiaba la realidad, algo que me había cambiado para siempre. Con el manuscrito en el bolsillo y la sensación de haber cumplido con una misión ineludible, me despedí de ese pueblo y de su carga de secretos. Sin embargo, en el último kilómetro de mi camino, cuando la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, sentí de nuevo la presencia de aquella mujer. Se materializó ante mí, con la mirada serena y una sonrisa triste, como si quisiera darme las gracias. Fue en ese instante cuando comprendí la verdad final. La dama de la carretera había esperado a alguien que no solo viera su dolor, sino que lo entendiera. Mi relato, mi búsqueda de la verdad, se había convertido en el puente que conectaba su existencia con el mundo de los vivos. Su figura se desvaneció lentamente, llevándose consigo la opresión que había marcado mi vida desde aquella fatídica madrugada. Hoy, al recordar todo lo sucedido, aún siento el frío de esa noche en la que la realidad y lo sobrenatural se entrelazaron de manera ineludible. La experiencia me enseñó que hay secretos que trascienden lo tangible, que el pasado y el presente pueden converger en un instante fugaz, y que el amor y el dolor son fuerzas capaces de romper las barreras del tiempo. Cada vez que recorro una carretera solitaria, cierro los ojos y a veces puedo ver, en la penumbra, el reflejo de una mujer vestida de blanco, recordándome que hay historias que necesitan ser contadas, que hay almas que esperan en el umbral entre lo que fue y lo que podría ser.
La liberación de la dama de la carretera no fue un final feliz en el sentido convencional, sino más bien el cierre de un ciclo de sufrimiento y olvido. En esa carretera, donde la tragedia se convirtió en leyenda, yo fui el elegido para traer a la luz la verdad de un amor inmortal y un dolor que trascendía la muerte. Ahora, cada vez que el viento susurra en la oscuridad, sé que ella está en paz, dejando atrás la condena y abrazando, por fin, la eternidad. Nunca olvidaré aquella noche en que mi vida dio un giro inesperado, cuando un encuentro en la oscuridad me obligó a enfrentar lo inexplicable. He aprendido que hay secretos que no deben ser olvidados y que, a veces, la realidad se esconde tras la fina línea del misterio. La dama de la carretera sigue viva en mi memoria, no como un fantasma de terror, sino como la representación de todo aquello que la vida arrebató injustamente. Y aunque mi camino ahora es distinto, cada kilómetro recorrido me recuerda la importancia de escuchar las historias que se esconden en la penumbra, en la bruma de una madrugada solitaria. Con la voz temblorosa y el corazón henchido de recuerdos, vuelvo a contar mi experiencia para que otros no teman a lo desconocido, sino que lo abracen y comprendan que, a veces, el terror no es más que el reflejo de un amor olvidado que clama por ser recordado. La dama de la carretera me enseñó que, a pesar del dolor, siempre hay una oportunidad para la redención y que las almas perdidas pueden hallar la paz a través del reconocimiento y la verdad. Hoy, al relatar esta historia, sé que mi encuentro con ella no fue producto de la imaginación, sino una cruda revelación de lo que se oculta en la intersección entre la vida y la muerte. La carretera, con sus curvas y sombras, se convirtió en mi escenario, en el lugar donde lo irreal se funde con lo cotidiano, dejando una marca imborrable en mi alma. Y es que, a veces, en el cruce de caminos, el destino nos enfrenta a aquello que nunca esperábamos ver, a la mirada triste de una mujer vestida de blanco que, sin palabras, nos pide que la recordemos. La noche en la que la liberé, la lluvia lavó los pecados del pasado y la bruma se disipó como un velo, dejando tras de sí el eco de una risa lejana. Con cada gota, sentí como el peso de siglos se desvanecía, y en el reflejo del asfalto mojado, vislumbré la figura de la dama, por fin en paz. Fue un adiós silencioso, lleno de gratitud y melancolía, pero también de esperanza, porque comprendí que incluso en la oscuridad más absoluta, la verdad y el amor pueden brillar, iluminando el camino de aquellos dispuestos a enfrentar lo inexplicable. Ahora, mientras escribo estas líneas, mi alma sigue marcada por aquella noche. He aprendido a mirar el mundo con otros ojos, a ver la belleza en lo inquietante y a comprender que los secretos del pasado, cuando se revelan, tienen el poder de transformar el presente. La dama de la carretera, con su historia de amor y tragedia, vive en cada kilómetro recorrido, en cada susurro del viento, recordándonos que, en algún lugar entre lo real y lo fantástico, la memoria de quienes se han ido sigue latente, esperando ser descubierta por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. Y así, mi relato se cierra con una certeza inquebrantable: la verdad, por más aterradora que parezca, es la llave que abre las puertas del olvido y la condena. La experiencia de aquella madrugada me marcó de por vida, enseñándome que, a veces, el terror es simplemente la manifestación de un amor no correspondido por el olvido, de una existencia que clama por ser reconocida. La dama de la carretera me dejó una lección invaluable: nunca subestimes el poder de la memoria y el valor de dar voz a aquellos que han sido silenciados por el tiempo. Cada vez que arranco mi camión y me encuentro en la soledad de la carretera, siento su presencia en el aire, una energía sutil que me recuerda que no estamos solos en este mundo. En la penumbra, entre la niebla y la oscuridad, su figura etérea me acompaña, guiándome y protegiéndome, como si quisiera que entendiera que el camino de la redención es un viaje constante, lleno de misterios y maravillas. Así, con el corazón lleno de gratitud y una mezcla de tristeza y esperanza, sigo adelante, sabiendo que he cumplido con mi deber, dar a conocer la historia de una mujer cuyo amor y sufrimiento trascendieron la muerte, y cuya liberación finalmente iluminó la oscuridad de una noche interminable. Esta es mi historia, narrada con la fuerza de la experiencia y el peso de un destino que jamás imaginé enfrentar. La dama de la carretera vive en cada palabra, en cada suspiro de la noche, y su legado se hace eterno en la memoria de aquellos que se atreven a mirar más allá de lo visible. Que su historia sirva de recordatorio de que, incluso en la oscuridad absoluta, siempre hay una luz que brilla, una verdad que libera y un amor que, a pesar del tiempo, nunca muere.
Historias como esta nos recuerdan que hay cosas en la carretera que desafían toda lógica. ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿Por qué sigue esperando un viaje que nunca termina? Tal vez algunos fantasmas no buscan venganza ni causar terror, solo quieren llegar a casa. Pero dime, ¿te atreverías a recoger a un extraño en medio de la noche después de escuchar esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo video.